¿Alguna vez has sentido esa rabia incontrolable cuando alguien intenta humillarte o provocarte frente a los demás? La mayoría comete el error de gritar o defenderse, pero hoy vas a descubrir por qué esa es la trampa en la que quieren que caigas. Existe un truco psicológico poco conocido que utiliza la propia agresividad de tu atacante para que se destruya a sí mismo sin que tú muevas un solo dedo. Si no aprendes esto hoy, seguirás siendo el títere de sus provocaciones. Imagina esto. Alguien te ataca. No físicamente, sino con palabras. Una crítica, un comentario cargado, una burla disfrazada de broma. Y en ese instante, ocurre algo automático. Tu cuerpo se tensa, tu mente se acelera, sientes la necesidad de responder, de defenderte, de justificarte, de atacar de vuelta. Y sin darte cuenta, ya perdiste. Porque en el momento en que reaccionas emocionalmente, entras en el juego del otro. Pero existe un truco psicológico utilizado por estrategas, líderes y mentes peligrosamente inteligentes. Un método que no solo neutraliza el ataque, sino que hace que el atacante se destruya a sí mismo, sin que tú muevas un solo dedo. Hoy vas a aprender ese método, y cuando lo entiendas, nunca más volverás a reaccionar igual. Antes de continuar, escribe en los comentarios, no reacciono, controlo, porque esa frase no es motivación, es entrenamiento mental. Antes de aprender a responder, tienes que entender algo que casi nadie comprende. Un ataque no es lo que parece. La mayoría cree que un ataque es una agresión directa, pero en realidad es información. Cada vez que alguien te critica, te provoca o intenta desestabilizarte, está revelando algo. Y casi siempre es una de estas tres cosas. 1. Inseguridad. Las personas seguras no necesitan atacar. Quien critica constantemente, quien señala errores, quien busca reducirte, está intentando elevarse a través de ti. No te está evaluando, está tratando de sentirse suficiente. 2. Envidia. Si estás avanzando, si estás creciendo, si estás haciendo algo que otros no se atreven, te conviertes en un espejo incómodo. Y algunas personas no intentan mejorar, intentan bajarte. 3. Necesidad de control. Este es el más peligroso. Hay personas que necesitan provocar emociones en otros para sentirse en control. Si te hacen enojar, ya ganaron. Si te hacen reaccionar, te volvieron predecible. Y alguien predecible es fácil de manipular. Y aquí está la clave. El ataque no trata sobre ti, trata sobre ellos. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar y empiezas a observar. El primer truco es el más simple y el más difícil. No reaccionar. Pero no se trata de quedarte callado por miedo. Se trata de algo mucho más poderoso. Presencia controlada. Cuando alguien te ataca, espera tres cosas. Que te defiendas, que te enojes, que te justifiques. Pero hay una cuarta respuesta que destruye completamente su estrategia. La calma absoluta. ¿Qué hace la calma? Rompe el guión. El atacante ya tenía un escenario en su mente, pero cuando no reaccionas, ese guión desaparece. Es como empujar una puerta y que de repente no esté. El efecto psicológico. Tu silencio hace algo brutal. Obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Porque ahora no hay conflicto, no hay drama, no hay reacción. Solo hay vacío. Y el vacío incomoda. ¿Cómo aplicar la calma? No cambies tu expresión. Mantén contacto visual suave. Respira lento. No hables inmediatamente. Deja que el silencio haga su trabajo. Porque el silencio no es debilidad, es poder invisible. Ahora viene el movimiento elegante. No respondes al ataque, lo desvías. Esto es clave, porque el error de la mayoría es responder al contenido. Pero el estratega cambia el enfoque. ¿Cómo se hace? Con preguntas.
Pero no cualquier pregunta. Preguntas que exponen. Ejemplo 1. Ataque. Ese trabajo es terrible. Respuesta débil. No es cierto, me esforcé mucho. Respuesta estratégica. ¿Qué resultado estás buscando al decirlo así? Boom. Ahora el foco está en él. Ejemplo 2. Ataque. Siempre tienes que creerte el mejor. Respuesta estratégica. Suena a que esto te molesta. ¿Qué parte exactamente? Ahora no estás defendiéndote. Estás analizando. Ejemplo 3. Ataque. Nunca escuchas a nadie. Respuesta estratégica. Dame un ejemplo concreto para entenderlo mejor. La emoción se convierte en lógica. Y la mayoría de ataques no sobreviven a la lógica. Aquí es donde realmente ganas. Reencuadrar significa cambiar completamente el significado del ataque. El otro intentó crear un conflicto. Tú lo conviertes en algo pequeño, sin importancia. Ejemplo. Después de escuchar su crítica, simplemente dices, entiendo, lo tomaré en cuenta. Y sigues con lo tuyo. Eso es todo. ¿Qué acaba de pasar? No discutiste, no te defendiste, no le diste poder. Convertiste su ataque en ruido. Y cuando alguien siente que su ataque no tiene impacto, pierde interés. Esto no es improvisación, es un sistema. Los 3 pasos. Calma. No reaccionas. Desvío. Cambias el foco. Reencuadre. Reduces el ataque. Y cuando aplicas esto consistentemente, algo cambia en tu vida. Menos conflictos, más respeto, más control. Porque las personas aprenden algo muy rápido. Contigo no funciona atacar. La mayoría quiere ganar discusiones, pero eso es un error, porque ganar una discusión no significa tener poder. El verdadero poder es este, que nadie pueda controlar tu mente. Cuando alguien intenta provocarte, y tú permaneces en calma, demuestras algo que pocos tienen: dominio. Dominio sobre tus emociones, dominio sobre la situación, dominio sobre ti mismo. Y cuando tienes eso, no necesitas destruir a nadie, porque ellos se destruyen solos. Si llegaste hasta aquí, escribe: soy imposible de provocar. Y recuérdalo siempre. Tu calma es tu arma más peligrosa. Si quieres dominar tu mente, entender la psicología humana y convertirte en alguien imposible de manipular, suscríbete. Porque aquí no aprendes a reaccionar, aprendes a controlar el juego.